Bienvenido a los presentes y a los que nos están viendo de manera remota o diferida. Vamos a seguir con nuestra meditación, nuestro estudio del libro de Isaías en el capítulo 50, 51, nos quedamos la vez pasada. Vamos a tratar de cubrir hoy hasta el capítulo 53. Que el capítulo 51 nada más lo vamos a ver así de pasadita, porque si quisiéramos enfocarnos un poco más en el capítulo 52 y el versículo 13 y todo el 53. Es que vámonos al capítulo 51. En el capítulo 50, Isaías viene exhortando. Dios, a través del profeta Isaías, viene exhortando al pueblo a prestar atención al Señor y a aprender a confiar en Él. Lo que estamos tratando es cubrir algunos aspectos más importantes del libro y resaltar algunos versículos, ¿no?, que a mí de manera personal me llaman la atención. El 50, versículo 2, para que nos volvamos a ubicar. Yo le voy a animar a que traiga su Biblia. Yo sé que ya muchos no están acostumbrados a traer su Biblia, ni siquiera algunos ni la electrónica. Entonces traigan su Biblia o traigan su Biblia electrónica. Los animo a que lo hagan, porque pues es nuestro libro de texto, nuestro libro de cabecera. Es la palabra de Dios que nos puede hacer obreros útiles, ¿verdad? Y esa palabra nos va a enseñar, a redarguir, a instruir y a corregir. Entonces es importante que usted la conozca. Luego de repente pues hablamos de algún libro y usted no sabe ni dónde está tal libro, tal escritura. Es importante que aprendamos a conocerla. Así es que, y de repente pues yo empiezo a brincar de un versículo a otro, y pues si usted no está acostumbrado y usted está esperando también que se lo pasen acá en el proyector, pues ya no me sigue. Y yo luego me voy así como, entonces luego es difícil. Entonces lo animo a que, no regaño, nada más lo estoy animando a que lo haga, ¿sale? ¿Vale? Entonces Isaías 52, la vez pasada decíamos, el Señor le dice al pueblo: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. Pues esas palabras se aplican hoy igual para nosotros, ¿verdad? Pues, a lo mejor estamos hoy aquí, presentes pero ausentes en nuestra mente, en nuestro espíritu. Entonces el Señor siempre está llamando a nuestra vida de una u otra manera. Él quiere captar nuestra atención porque pues es beneficio para nuestra alma, no solamente en el presente, sino sobre todo pues en el presente y en el porvenir. Entonces el pueblo de Israel, el Señor le decía: oye, pues vine y no hallé a nadie, cuando llamé nadie respondió. Que no nos haya así el Señor, ¿verdad? Dice: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿Dios se ha cortado su mano para salvar? Usted, es una pregunta retórica. Pues no, el Señor siempre está atento al corazón que se humilla, que le busca, ¿verdad? Dice el Señor: buscadme y viviréis, ¿verdad? Entonces el Señor siempre está ahí. No hay en mí poder para librar. Siempre ahí va a estar nuestro Dios. Es una pregunta retórica. Del versículo 4 al versículo 6, deje resaltar nada más esto porque me quedé pensando en estos versículos que también tienen que ver con lo que vamos a meditar hoy en Isaías 52 y 53. Fíjese, estos versículos son llamativos porque hablan recuerde que en ocasiones cuando usted vea en Isaías que se habla del siervo del Señor, puede ser que se refiera a Israel o puede ser que se refiera al Mesías. Entonces trata de que nosotros aprendamos, ¿verdad?, cuando leemos, ver el contexto y a quién se está refiriendo: a Israel, al pueblo de Israel o al Mesías. Fíjese, el versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Se acuerda de nuestro Señor, que Él siempre tenía la palabra justa, ¿verdad? La palabra precisa, fuera alguien necesitado, tanto de exhortación como de consuelo, ¿verdad? Él tenía la palabra adecuada. Él conocía el corazón de las gentes, y si alguien pues era avaricioso, pues llevaba una palabra para hacerlo reflexionar acerca de esa avaricia, de esa codicia. Pero si era una palabra de alguien que necesitaba consuelo en su corazón, el Señor le daba una palabra que lo confortara, ¿verdad?, que lo condujera a los pies del Padre Eterno, ¿verdad?
Entonces, así es nuestro Señor. Dice Jehová, versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Recuerde que el Señor siempre decía, yo he venido a hacer las obras que me mandó a hacer mi Padre, ¿verdad? En el Evangelio de Juan es muy característico esta expresión. O yo he venido, yo no hablo las palabras mías, sino las palabras que me mandó o me ha dado Él, el Padre. Entonces, sí era nuestro Señor. Pero este versículo 6 tiene que ver con lo que hoy vamos a meditar. Vamos a meterle velocidad al asunto, ¿verdad? Sin dejar de meditar en las cosas del Señor con atención. Dice, di mi cuerpo a los heridores. Fíjese, esta es una palabra profética que tiene que hablar, que tiene que ver con el sufrimiento que iba a experimentar el Mesías. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. O sea, de los insultos. ¿Se acuerda cuando el Señor fue tomado preso? ¿Verdad? Fue golpeado, escupido, ¿verdad? Vejado, desnudado, etcétera, ¿no? Entonces es una palabra profética que el Señor ahí tiene inmersamente tejida en su palabra. Versículo 10 del capítulo 50, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Está hablando del siervo del Señor. ¿Cuál siervo aquí será? ¿Este siervo será Israel o será el Mesías? A ver, yo le pregunto, para que vayamos aprendiendo todos juntos. ¿A quién se referirá? Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? En primer lugar, ¿a quién le está hablando? Cuando dice, ¿quién hay de vosotros que teme a Jehová? ¿A quién le está hablando? Al pueblo, ¿verdad? Pues fíjese, usted solito trate de hacer este ejercicio. Yo sé que a veces nos puede costar trabajo, pero usted trate de lo hacer en su casa cuando tenga la oportunidad. Dice, ¿qué hay entre vosotros que teme a Jehová? Entonces Dios hablando al pueblo, ¿verdad? Y oye la voz de su siervo. ¿De cuál siervo? Pues o sea, no puede ser que le esté hablando al pueblo, y que aquí el siervo sea el pueblo, porque es contradictorio, ¿no? Entonces aquí, de este siervo, ¿de cuál siervo es? Es el Mesías, ¿verdad? Sí va captando cómo se van ligando la onda. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pues Él es el único que nos puede sacar, dice la palabra que Él es yo soy la luz de ¿qué? ¿Se acuerdan el Evangelio de Juan? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? El que viene a mí ya no andará en ¿qué? En tinieblas. O sea, esto se da cuenta. Fíjese que usted va a encontrar cuando lea el Nuevo Testamento y otras palabras de la Escritura, no va a encontrar que diga, mire, como dice Isaías 50, versículo 10. Yo soy la luz del mundo, ¿no? Como dice Isaías 50, 10. O sea, no siempre va a estar así, porque está entreverada. ¿Se acuerda que él está diciendo que la palabra de Dios está así como que entreverada? Son muchos hilos que tejen, ¿verdad? El Evangelio, que tejen toda la revelación de Dios y que pues hay que ir tejiendo fino, ¿verdad? Capítulo 51 es un capítulo en el que el Señor está animando al pueblo a que le busque, ¿verdad? A despertar, a tener una actitud de buscar del Señor. Y no me voy a detener mucho porque si no, yo quiero llegar al 52, al 53. 3 veces el Señor, 2 veces en el capítulo 51 y una en el 52:1, el Señor les dice a su pueblo, despiértate. Fíjese en el 51, versículo 9. Despiértate, despiértate. Bueno, si usted está durmiendo, pues también, ¿no? Despiértate, despiértate, ¿verdad? Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Aquí pareciera que se está refiriéndose al Señor, ¿verdad? Como si el Señor estuviera dormido, pero el Señor no está dormido, ¿verdad? Más bien el pueblo es el que está dormido y que necesita volverse a su Dios, digamos que ese es el sentido, ¿ok? Versículo 10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los redimidos? Está haciendo referencia a cuando el pueblo de Israel fue liberado por parte de Dios de Egipto, ¿verdad? Cuando estuvo esclavo. Versículo 11, ciertamente, luego hasta hay un canto que entonábamos antes, ¿verdad? Ya es de los de la época prehispánica, prehistórica, ¿verdad? Ciertamente dice, volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando. Está hablando en sentido profético, hablando de que el Señor va a traer esa liberación, ¿verdad? En el Señor siempre se encuentra esa liberación. Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo de alegría y el dolor y el gemido oirán. Esta palabra, ¿qué le recuerda? ¿Se acuerda de Apocalipsis 22? Ya no habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? ¿Se acuerda que en Apocalipsis más de una vez hay cánticos? ¿Dónde? ¿Se acuerda? ¿Sí ha leído Apocalipsis o no ha leído Apocalipsis? Hay cánticos en los cielos. Realmente en Apocalipsis usted no ve cánticos en la tierra. Si usted estudia Apocalipsis, todos los cánticos de Apocalipsis, ¿dónde están? ¿Dónde son? En los cielos, en los cielos. Todos los cánticos del libro de Apocalipsis están, a menos que me equivoque, pues usted me corrige, ¿no? Después me dice, ay hermano, pero sí, aquí hay uno, bueno. Pero hasta donde yo recuerdo, todos los cánticos de Apocalipsis son en la eternidad, en el cielo, en la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso aquí el Señor proféticamente nos habla de esto, ¿verdad? Que va a haber canto y gozo perpetuo, gozo y alegría y el dolor y el gemido, ¿qué? Huirán. Ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? Todo lo que nos aflige, que si sube o el peso o baja el peso, que si es el superpeso o si ya no es el superpeso, hablando del peso mexicano, no estamos hablando del otro peso. Si pues estoy enfermo, no estoy enfermo, que si perdí algo valioso, sea persona, familiar o incluso algo que yo amaba, pues ya no va a haber ese dolor que nos produce estar en este mundo, que es un mundo imperfecto, ¿verdad? A veces, como dice el chavo, a veces hasta sin querer queriendo, pues producimos dolor o nos causan dolor, ¿verdad? Pero en la presencia del Señor ya no va a haber eso, ¿verdad? Por eso dice el Señor, yo soy vuestro consolador, ¿verdad? Versículo 17, otra vez el Señor les dice, despiértate, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque también ciertamente hay juicio, ¿verdad? Como ya hemos estado viendo, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, ¿verdad? Y bueno, después Dios viene hablando de su redención, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 52, otra vez, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión. Se da dando cuenta de los contrastes que Isaías va mostrando acerca del mover de Dios en medio de su pueblo. Despiértate, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Pero ¿quién puede hacer esto? ¿Quién nos puede vestir de ropa hermosa? ¿Quién nos puede santificar? ¿Quién nos puede a nosotros pues circuncidar el prepucio de nuestro corazón? ¿Sabe que todas estas cosas que le estoy diciendo están en el Nuevo Testamento? Porque, por ejemplo, Pablo en Romanos dice que es verdadero judío el que ha sido circuncidado, ¿en dónde? En su corazón. O sea, le estoy hablando a usted, a lo mejor si es nuevecito, a lo mejor le cuesta trabajo de repente seguirme, pero le trato de dar lo más contexto que puedo para que usted vaya viendo cómo esto se va entretejiendo, ¿verdad? Vístete tu ropa hermosa. ¿Se acuerda que en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que está desnuda, pero quién es el único que puede vestirle de vestiduras blancas? El Señor, ¿verdad? ¿Y quién es el único que puede trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable y vivir una vida santificada? El Señor Jesús, ¿verdad? Entonces vaya viendo cómo se van ligando las cosas. Vamos a brincarnos al versículo 7 del capítulo 52, porque este versículo usted ya lo conoce porque está varias veces está citado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, cuán hermosos son, bueno, vamos a leer desde el 6 para que nos pongamos en contexto. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Entonces, usted sabe que en el Nuevo Testamento una palabra que destacamos mucho es la palabra evangelio, nuevas noticias, ¿ya? Pero eso está aquí escrito ya desde el Antiguo Testamento. Aquí está hablando de estas cosas, ¿verdad? Qué cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, ¿qué? Alegres nuevas, es lo mismo, es buenas noticias o evangelio, es lo mismo. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ciertamente estas palabras son también proféticas en cuanto al Mesías, pero acuérdese que el Mesías, el Señor Jesucristo, las hizo extensivas ¿a quiénes? A sus discípulos, ¿verdad? El Señor vino, dice Marcos capítulo 1, cuando Él comenzó su ministerio, dijo, he aquí, estaba predicando el Evangelio de Él, comenzó a anunciar el Evangelio de Él, del reino, ¿se acuerda?
Y el Señor le decía, estando en su ministerio terrenal, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y cuando está en Hechos capítulo 1, dándoles indicaciones a sus discípulos, les habló de las cosas, ¿de qué? Del reino. Y con respecto a las cosas del reino, ¿qué les dijo? Todo esto yo he estado explicando a través de Hechos, ¿se acuerda? Hechos 1:8. ¿Y me seréis qué? ¿Testigos de qué? De las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y que al tercer día, ¿qué? Resucitó y que está, ¿dónde? O así como periquito, aunque sea periquito, pues usted tiene que contestarme, porque si no, y está a la diestra, ¿verdad? Y viene por segunda a juzgar a vivos y a los muertos, ¿no? Usted así le dicen así como al credo, ¿verdad? De cuando usted estaba en la católica, pues es que ese credo de los apóstoles es algo que está fundamentado en las verdades del Evangelio, ¿ok? Pero eso es otra historia, para no detenerme, ¿no? Pero entonces esas buenas nuevas son de paz, acuérdese, justificados, Romanos 8:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como el mundo lo da. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, en injusticia, gozo. O sea, estamos hablando, vea cómo todo se va entrelazando, ¿verdad? Entonces, del que te anuncia la paz ¿con quién? Pues con Dios y después también en cuanto dependa de ustedes, ¿con quiénes? Con todos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ahí vamos ligando. Dice, el que trae nuevas del bien. Si te hacen mal, ¿con qué vas a pagar? ¿Verdad? Dice la Escritura que al Señor cuando lo maldecían, ¿el que maldecía? No, ¿verdad? Sino que bendecía. Entonces, el que trae nuevas del bien ¿de quién? De Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el bien de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. ¿De acuerdo? Del que publica salvación, ¿verdad? El Señor en la cruz del Calvario dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y consumado es, ¿verdad? Hablando de la salvación. Por eso nosotros podemos anunciar esa salvación a la gente, ¿verdad? Que en Cristo Jesús no hay otro nombre dado a los hombres, ¿de qué? En que nosotros podamos, ¿sí? Cada vez que le diga así señalita de que usted tiene que contestar, porque aquí se trata de que usted esté juntamente conmigo aprendiendo, ¿verdad? Del que dice a Sión, Sión aquí es en sentido figurado el pueblo de Dios, todos aquellos redimidos que acabamos de leer, ¿se acuerda? Acabamos de leer eso en el versículo 11 del capítulo 51, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión. ¿Quiénes son Sión? Los redimidos, ¿verdad? Sión, ciertamente, hablando en sentido literal, pues es un monte, es donde está sentada Jerusalén, pero aquí en sentido figurado y en sentido espiritual son los redimidos de Jehová. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Vamos hilando la onda. Entonces, del que dice a Sión, tu Dios reina. Tu Dios reina. Por eso es evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo. Entonces tenemos que estar dispuestos a que Él, si algo nos manda, lo hagamos, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, con un corazón motivado, ¿verdad? Por amor a ese Rey que lo dio todo por nosotros. ¿Y qué es lo que dio? Bueno, pues vamos a entrar de lleno a esta parte del capítulo 52. Realmente desde el versículo 13 del capítulo 52 hasta al versículo 12 del capítulo 53 sería una unidad. Acuérdense que los capítulos y los versículos son algo que alguien decidió poner, ¿no? Pero si dividiéramos de una manera las cosas diferentes, realmente sería una unidad. Del 52:13 al 53:12 sería realmente una unidad. Y en esta sección de la Escritura vamos a ver cómo el Señor nos habla del sufrimiento de su siervo. Aquí hay muchos que cuestionan que este siervo de quién se trata, si se trata de Israel o se trata del Mesías. Hasta antes de que el Señor viniera, aún los estudiosos judíos de la Escritura
consideraban que esta sección de Isaías se refería o se refiere al Mesías. Cuando vino el Señor y pues vino todo el desarrollo de la iglesia, pues en una estrategia de tratar de separarse, de deslindarse del movimiento del cristianismo primitivo, pues los judíos decidieron que consideraron que esto no se refería al Mesías, sino que se refería al pueblo de Israel, pero vamos a ir viendo por qué no es así. Usted seguramente va a encontrar ahí en internet a gente que puede explicar esto mejor que yo, así que yo no me voy a meter en muchas honduras, pero yo nada más le voy a decir lo que dice el Nuevo Testamento, porque ese es el complemento de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, y para nosotros todo eso es una unidad, es un todo, ¿verdad? Aunque son muchos libros, para nosotros todo eso es la palabra de Dios. Entonces es importante. En muchos comentarios usted va a encontrar que esta sección del 52:13 al 53:12, todo el mundo, todos los estudiosos, todos los comentaristas lo identifican como una unidad en la que se habla del sufrimiento del siervo del Señor. Y pues, consultando uno de esos comentarios, un comentario bíblico, decía el autor acerca de esta sección, dice: la comparación con otros pasajes proféticos nos demuestra que esta sección de la que vamos a hablar es mesiánico. Algunos pasajes que pueden compararse con entre otros, por ejemplo, es el Salmo 22, que es identificado también como el Salmo de la Cruz. Vamos a ver el Salmo 22, ese lo voy a leer yo aquí de la Escritura. Las demás citas sí las traigo aquí, pero ahí el cácaro que esté arriba, pues más o menos póngase listo, y usted en su casa, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer el principio y usted lo va a leer en su casa, pero el Salmo 22, que es un salmo que se identifica con el Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has? ¿Se acuerda que esta palabra quién la pronunció? ¿En dónde? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así, bueno, es el salmo, algunos le llaman el salmo de la cruz, ¿verdad? El Salmo 69, también usted ahí en casita léalo, estúdielo, pero también es un salmo que tiene que ver con el sufrimiento del Mesías, con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, fíjese el Salmo 69, versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. ¿Se acuerda que el Señor dice en Hebreos que Él fue a la cruz, ¿verdad?, como un pecador, pero sin pecado? Por eso está diciendo aquí el Salmo de manera profética: he de pagar lo que no robé, lo que no mentí, lo que no adulteré, lo que no blasfemé, lo que no, y toda la lista de nuestros de nuestros pecados, ¿verdad? El Señor, dice la Escritura, lo pagó por nosotros, ¿verdad? Tomó nuestro lugar. Y así, ¿no? Por el estilo. ¿Se le vale? Daniel 9:26 también, dice este comentarista, tiene que ver se entrelaza con esta sección que vamos a estudiar de Isaías. Por ejemplo, Daniel 9:26 dice: y después de las 72 semanas, dice Daniel, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, dando a entender que alguien más lo iba a matar. ¿Sí? ¿Estamos? Okay. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Aquí en Zacarías está hablando del pueblo de Dios. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Cuándo se cumplió esta palabra? Cuando el Señor entró el domingo a Jerusalén, unos días antes de morir. ¿Sí? ¿Vamos? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, ese lo están pasando ahí, ahora sí vamos a estar viendo muchos versículos, es que
porque es importante, amado, para que vea que no, otra vez voy a insistirle mucho, esto es todo un tejido, ¿verdad?, que se entrelaza del Antiguo y del Nuevo Testamento, está entrelazada toda la palabra de Dios, y estamos tratando juntos de estudiarlo. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjese cómo Dios está hablando, y Dios dice que van a hablar, a mirarlo a quién, a Dios. Pero pues como dice Juan, pues a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero entonces, ¿cómo van a mirar a alguien a quien traspasan? Si es a quien traspasa, ¿no es alguien de qué? Exacto. Yo les doy claves y usted de carne y hueso, ¿eh? Pero dice la Escritura, y mirarán a mí, ¿a quién? Cuando el soldado, para comprobar que Jesús ya había muerto, ¿verdad?, porque por causa de que tenían que quitar los cadáveres por la celebración del Shabbat, no podían dejar cadáveres, ¿verdad? Y si no estaban muertos les rompían las piernas para que por gravedad se acabaran de asfixiar y morir por asfixia, ya definitivamente. Entonces el soldado, para comprobar que el Señor ya había muerto, ¿qué hizo? Le traspasó con la lanza, ¿verdad? Y dice la Escritura que para que se cumpliera la Escritura, ¿qué? Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, ¿verdad? ¿Se acuerda que las mujeres, mientras el Señor iba cargando la cruz, iban llorando muchas mujeres, y el Señor les decía, no lloren por mí, sino por ustedes, por lo que ha de venir, ¿verdad? Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Se acuerda cuando el Señor está con sus discípulos y lo van en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15, 16, por ahí así, y está en el huerto, ¿verdad?, de Getsemaní, y lo van y lo apresan, ¿verdad? ¿Qué hacen todos los discípulos? Dice, para que se cumpliere esta palabra. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Por eso el cristianismo no tiene nada, en este sentido no tiene nada de irracional, porque están ligadas cosas que escribieron 700 años antes con respecto a cosas que sucedieron en su momento, ¿verdad?, en la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos, ¿verdad? Bueno, eso es en relación al Antiguo Testamento, pero fíjese en el Nuevo Testamento cómo se cruza esta sección de Isaías 52:13 al 53:12. En Hechos capítulo 8, es cuando nos toca ahí llegar al estudio de Hechos 8, vamos a ampliar más esto, pero Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 30, ahí el hermano que nos está ayudando en la proyección, póngale desde el 30. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Dios le dijo a Felipe, acércate a ese carro, ¿no? Y entonces acudiendo Felipe, le oyó que leía al hombre que iba leyendo al profeta Isaías, y dijo Felipe a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, el eunuco, ¿verdad?, el etíope. Eso cuando lleguemos a ese estudio sabremos más de él, ¿no? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso estamos aquí entre todos juntos aprendiendo, ¿vale? Aquí no habemos expertos, ¿sabe? Todos estamos aquí aprendiendo, ¿sí? Y algunos recordando. Pero es importante, para que usted dé razón de la fe que hay en usted. Nada más para que no, ese es que me dijeron, no, pues usted dé razón de por qué estamos diciendo estas cosas, ¿no? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se
se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Este es Isaías 53. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De cuál profeta? Pues el profeta Isaías, ¿verdad? ¿De quién lo dice el profeta Isaías? ¿De sí mismo? O sea, aquí el eunuco dice, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo, de él mismo, de Isaías? ¿O de algún otro? Aquí todavía no estaba esta idea de que esto era referencia a Israel. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, por eso es tan importante que usted y yo conozcamos la Escritura, comenzando desde esta, ¿qué? Escritura, Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Desde dónde está anunciándose el Evangelio de Jesús? Desde Isaías, desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3, ahí está anunciándose el Evangelio. Pero bueno, abriendo particularmente de Isaías, ahí en Isaías. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí me va siguiendo? No sé, unos ya están ahí medio dormidos, otros al arroz niño, otros están ahí pajareando. Bueno, porque uno que está aquí al frente ve todo, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien vea. Comenzando de esta escritura, le anunció las buenas noticias de Jesús. ¿Se acuerda? Leímos en Isaías 50. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las alegres nuevas. Es lo mismo, alegres nuevas, buenas nuevas, Evangelio. Isaías 52, vamos ahí. Yo le voy a leer un versículo de Isaías, de esta sección, y le voy a leer uno de Romanos. Uno del Nuevo Testamento. Usted va a ir viendo cómo los escritores del Nuevo Testamento tomaron muchas referencias sobre Isaías 52:13 a 53:12. Por ejemplo, Isaías 52:15 dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y Romanos 15:21 dice, hablando Pablo, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es este versículo, nada más que Pablo está utilizando, en ese tiempo estaban utilizando la Septuaginta, una traducción al griego de todo lo que es el Antiguo Testamento. ¿Vale? Por eso varía un poquito la traducción, pero es el mismo versículo. Isaías 53:1, por ejemplo, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por ejemplo, Juan 12:38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, en ese tiempo no existía que dijeran, Isaías 53:1, ¿no? Por eso dice, como para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Pues por eso no dice, capítulo 53, versículo 1, porque no existía eso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Vale? Pero se cumplió, ¿verdad?, esta palabra. ¿En quién? Usted lee el contexto de Juan capítulo 12, de esos versículos, está hablando del Señor Jesús. Romanos 10:16. Dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sale? ¿Me va siguiendo? Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿no?
Ahorita, cuando regresemos otra vez a esta parte, vamos a desmenuzar más cosas. Así que a lo mejor si no terminamos hoy, pero al menos yo quiero que usted entendamos todos que estas cosas no están escritas así nada más al azar. Por eso el Señor decía, lo que oyeron de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Cuando Él resucitó, ahí en Lucas, ¿vale? Entonces Mateo 8:17 tiene que ver con este versículo de Isaías 53:4. Dice Mateo 8:17, hablando de cuando el Señor estaba en su ministerio y hacía sanidades. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:5, 6 y 9. Fíjese, vamos a leerlo. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro 2, del 22 al 25. Dice así Pedro, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿De quién está tomando Pedro estas palabras? De esto que acabamos de leer. O sea, no es necesario que Pedro dijera, como dice Isaías 53:5, ¿sí? Porque otra vez ni existía. Ni tampoco era necesario que Pedro dijera, como dice Isaías, porque cuando él está escribiendo estas cosas, todo el pueblo, la gente que leía las cartas de Pedro y otras cosas, ellos sabían que eso estaba ¿en dónde? En Isaías, en el Antiguo Testamento, en los profetas. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Porque no siempre vamos a estar diciéndole, como dice Romanos 5:1, como dice Juan 3:16, como dice Filipenses 2:14. Porque pues luego, pues a duras, luego nos acordamos, ¿no? Pero si yo le puedo decir que Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, pues ¿dónde usted lo puede ubicar? Será melón, será sandía, será Génesis, será Apocalipsis, será don. Sí, usted ya debe más o menos, muchos a esta altura del partido, no les pido que se sepan el capítulo ni el versículo, pero alguna idea deben de tener dónde se dice eso, dónde se dice eso, en qué libro del Nuevo Testamento se dice eso. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A ver, pregunta de examen. Filipenses, ¿no? Ay, hermanos, que usted dice esto para nada más sacarnos al balcón y avergonzarnos. No es ni para sacarlo al balcón ni para avergonzarnos, es para que aprendamos a que conozcamos la Escritura. Igual, pues a lo mejor usted me pregunta y me agarra fuera de base y pues ya, troné, ¿no? Pero no es la intención es a motivarnos, estimularnos a que conozcamos de alguna manera la Escritura, pues en un nivel, ¿no? En un nivel, porque si no vamos a estar perdidos. Entonces estábamos con 1 de Pedro 2, 22 al 25, ¿verdad? Del cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, es lo que dice Isaías, ¿verdad? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿A quién está citando? A Isaías, ¿sí? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es 1 de Pedro 2:24. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí está ahí? Que luego me ve y como que ya no sé si ve o me ve. Dice, porque vosotros erais como ovejas, ¿qué? Descarriadas. ¿A quién está citando? A Isaías. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras. ¿Se da cuenta cómo el Señor inspira a los autores de la Escritura para que tomen todo lo que está, este bagaje que está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento? Isaías 53, 7 y 8, le leo. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hechos 8, que acabamos de leer hace rato ahí de Felipe con el eunuco, ¿verdad? 32 y 33. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53, 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y Marcos 15, 28, dice la Escritura. Y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Por qué? Porque lo crucificaron en medio de ¿quién? De dos ladrones, ¿verdad? Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que esté escrito. Y el Señor mismo va a citar ¿a quién? A Isaías. Ya le he dicho en otras ocasiones que uno de los libros que se cita más en el Nuevo Testamento, aparte de los Salmos, es el libro de Isaías. Entonces, porque os digo que es necesario, aquí está hablando el mismo Señor Jesús, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, hablando de él mismo, lo que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene, ¿qué? Cumplimiento. El mismo Señor hablando, tomando Isaías 53 para hacer referencia de quién. Del mismo, ¿sale? ¿Sí me va siguiendo? Entonces, son evidencias, ¿verdad? Y bueno, hay más referencias a Isaías 53 en muchas partes de la Escritura, ya nos vamos a detener en ellas, pero si quiere las citas, ahí, las voy a decir, nada más es para que se queden en la grabación y usted después las oiga y si está anotando, las anote. Por ejemplo, el versículo 5 se habla de él en Romanos 4:25. El versículo 7 se habla en 1 de Pedro 1:19, en Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 7:14, Juan 1:29 y 36. Por ejemplo, el versículos del 8 al 11 de Isaías se hablan en 1 Corintios 15, del 3 al 4, y 2 Corintios 5:21. Se da cuenta, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con Isaías 53. Y yo prefiero dejarle aquí, porque ya le está dando indigestión. y la próxima vez que nos veamos, vamos a desmenuzar Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12. Entonces usted va a tener durante todo este tiempo que no nos veamos, pues tiempo para leerlos y repasarlos, ¿verdad? Y le animo a que usted pueda mirar esto con un ojo, pues con un ojo crítico, pero más que un ojo crítico, un ojo agradecido, ¿verdad? Y ver cómo Dios cumple su palabra eterna, amén. Y que nuestra fe no está fundada en fábulas, ¿verdad? No está fundada en mitos, sino en una realidad, la realidad de que hubo un hombre que hace pues cerca más o menos de 2000 años, ¿verdad? Se encarnó como está escrito en Isaías, ¿verdad? Y se dio por nosotros en la cruz del Calvario para dar cumplimiento a lo que está también ahí escrito de él. No vamos a detallar ni nos vamos a meter en hacer un análisis de su muerte, porque no es la intención desde el punto de vista de lo que él padeció, porque pues nos falta, ni siquiera alcanzamos a entender la magnitud de lo que él sufrió, padeció y experimentó por amor a cada uno de nosotros, pero es una realidad
que su amor fue tan grande que por eso dio, ¿verdad?, el Señor a su Hijo para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Y nosotros podamos estar en paz con Dios y con los hombres. Amén. Entonces esa es la invitación. Es que cuando lea Isaías, ese capítulo, si hay hay capítulos, digamos, determinantes, centrales, importantísimos en la Escritura. E Isaías, esta sección, es casi está en medio de la Biblia. Casi así está en medio de las Escrituras. Y es un versículo, es una sección de la Escritura fundamental. Y nosotros tenemos que entenderla, asimilarla, porque esa es la base de nuestra fe, de nuestra creencia, ¿verdad? Porque dice Pablo en Romanos, si Jesús no resucitó, pues vana es nuestra, pero pues para que Él haya resucitado tuvo que haber, y para que Él haya muerto tuvo que haber se encarnado. O sea, todo está ligado, ¿verdad? Vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, pero como Cristo resucitó, le damos gloria a Dios, porque Él venció a la muerte, Él venció al pecado, y por eso nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad. No por nosotros, sino por la gracia incomparable de nuestro Señor y amado Salvador. Amén. Entonces ese es un motivo para que estar más que gozoso, más que alegre. No sé si está gozoso, alegre, pero ese es un motivo de súper gozo, ¿verdad? Súper alegría, ¿verdad? Porque nuestro Dios reina, ¿verdad? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Amén. Señor, estamos agradecidos contigo porque nosotros miserables, Señor, ahí perdidos, extraviados, tú nos rescataste, Señor. Nos sacaste de esa miseria, de esas tinieblas, y nos limpiaste de nuestra inmundicia, nos vestiste de vestiduras blancas, Señor, y ahora nos has hecho partícipes de tu gracia, nos has perdonado, nos has limpiado. Reconocimos en ese tiempo, en ese momento, nuestra miseria, que por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado, tú sufriste, y no tenemos palabras, va más allá de nuestra comprensión todo lo que experimentaste. Ese clamor tuyo, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tiene una significancia profunda y tremenda, pero Señor, tú lo diste todo por nosotros, Señor, por todos aquellos que quieran. La invitación está abierta para todos aquellos que aún no han venido, Señor. La invitación sigue abierta. Venid, comprad sin dinero, dices tú, Señor. Venid, comprad sin dinero. Y nosotros venimos a tus pies sin nada, solamente pidiéndote que tú nos perdonaras, nos limpiaras, tuvieras misericordia de nosotros. Y así lo hiciste, y así también quieres hacerlo sobre todos aquellos que hoy nos escuchan en donde quiera que puedan estar, Señor. Y si todavía hay alguien aquí que aún estando presente, aún pues no ha entendido la profundidad de lo que significa el sacrificio tuyo por causa de nosotros, te rogamos, Espíritu Santo, que estés haciendo tu obra ahí, que en el corazón, para redarguir de pecado, de justicia, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Trabaja en los corazones. Y los que lo hemos entendido, Señor, queremos vivir por el poder de ese mismo Espíritu una vida en justicia, en gozo, en paz, venciendo, Señor, porque somos más que vencedores por medio de Cristo, sobre todo a obra del enemigo, de nuestra carne, del diablo, del mundo. Señor, gracias por darnos el privilegio de conocerte y tener en nosotros la vida tuya. Tenemos gozo y alegría, Señor, perpetuo, así, Señor, desde hoy y hasta la eternidad. Mira a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes
fieles a ti. En el precioso nombre de Jesús, ahora que nos vamos de este lugar, no olvidemos esta bendita palabra tuya. En el nombre de Jesús.